invitar a Joe a que nos acompañe en esta transmisión. Ahí llegó nuestro invitado también, litoral chileno. Bienvenido. Hola, hola. Hola, Joe. ¿Cómo estás, Carol? ¿Cómo estás, Joe? ¿Logran ver? No te veo. A ver, yo me veo. Es muy extraño todo esto. Yo me logro ver y no sé si el resto me logra ver. Y como la gente que está incorporándose a la transmisión, yo creo que puede decir para arriba si me logra ver. Vamos a preguntar si te ven, pero yo creo que no te ven, porque yo no te puedo ver. Pasó lo mismo que la vez pasada. A ver si alguien nos puede decir ven a yo. Es la cuarentena. Efectos de la cuarentena. Hola, hola Basti, hola. Me dicen que estoy pegado. Sí, estás pegado. Buenas, Ya. hola Basti. Hola. A ver. Hola, ¿qué tal? Niki, Moreverde, Hotel Mantra. Ya. Ahí se van sumando más y más personas. Hola, el abuelo. Abuelo, ¿no? Ya lo tengo identificado, así. Hola, ese Ancatu. Tienen nombres tan raros. Hola, Cosmos. Hola. También es de Litoral, así que ahí qué bueno que los chicos de Litoral estén apoyando ya a nuestro invitado el día de hoy. Sí, oye, Joe está con problemas técnicos, pero espero que lo puedan escuchar, por lo menos para la introducción, y esperemos que para nuestro invitado no pase esto. Entonces, Sí. Así que démosle nomás para ¿qué invitados tenemos hoy día? Bueno, el invitado de hoy se llama Américo. No es Américo el cantante, es Américo López. Américo, tal cual. Y él es biólogo marino de la Universidad de Valparaíso. Es buzo científico y actualmente, claro, se desempeña como asistente de investigación en la Universidad de Playa Ancha. Y bueno, él es justamente también integrante de este programa o iniciativa de divulgación científica que se conoce como Litoral Chileno. De aquí apunta a Litoral. He tenido la suerte también ahí de colaborar con Américo y con el resto de los chicos de Litoral a partir de un trabajo que estuvimos haciendo en Fundación Sidemar. Y el objetivo básicamente de estos chicos es sensibilizar a la ciudadanía para que tomen más conciencia y revaloricen también un poco todo lo que es el litoral que se extiende a lo largo de la costa de Chile, ¿cierto? Que es súper importante y tiene un montón de cosas que también yo creo que a la gente el día de hoy le van a interesar preguntarles a Américo y así. ¿Y cómo lo hacen? Pues básicamente ellos lo que hacen es recopilar información, también generan información y material didáctico, audiovisual, sobre el mismo litoral, y así ellos buscan justamente educar sobre la importancia ecológica que puede tener todo esto que es el litoral y su biodiversidad, ¿sí? Así que ahí Américo nos va a estar mostrando, yo creo, seguramente muchas cosas. Tiene muchas infografías, si se van directo a la página de Litoral en Instagram, @litoralchileno, y tienen un montón de información bastante sintetizada y que yo creo que a quien quiera revisarla o le guste lo que vaya también estar comentándonos Américo, se pueden dar una vuelta por ahí y seguramente que van a encontrar un montón de cosas interesantes. Sí. Bueno, a todos los que se están uniendo, queremos decirles que Joe no se ve, pero esperamos que nuestro invitado sí se vea. Así que no son ustedes, somos nosotros. Pero claro, sí, tenemos otro invitado, como decía Joe, que es de la divulgación, compañero nuestro, digamos, en esta encrucijada, en este camino. Así que, bueno, te agradezco, Joe, por esa introducción y ese resumen del litoral chileno. Y si te parece, vamos a pasar a nuestro invitado. Ojalá que se pueda ver. Sí, por supuesto. Vamos con todo y ahí dejamos a Américo con ustedes. Buenísimo. Ya. Gracias, Joe. Nos vemos. Chau. Vamos a invitar a nuestro invitado de hoy. Esperamos que todo salga bien y que se vea bien y que nos vean todos bien desde la casa y nos escuchen. Tenemos muchas cosas entretenidas para contarles hoy día. A ver si aparece nuestro invitado Américo. Sí, tuvimos algunos problemas técnicos con la visualización, pero esperamos estar ahora en la pantalla.
Américo, a ver si tienes que aceptar. Ahí está. ¿Cómo estás, Américo? Bien, todo ¿Bien? bien. Por acá, sí. Un poco ansioso de compartir todo lo que están hablando, que es súper interesante y como ya comentó Joe, el trabajo que nosotros hacemos es para que se revalorice el litoral chileno, ¿no? Exacto. Oye, Américo, antes de partir me gustaría pedir una nueva chequeo de calidad a los que nos están viendo desde la casa, que nos digan si nos pueden ver y si nos pueden escuchar bien, a ver si no tenemos problemas y podemos seguir a Full HD. Bienvenidos a todos los que se están uniendo ahora. Les contamos que tenemos a Américo acá presente con nosotros, que es del litoral chileno. Y bueno, hoy el tema de hoy día era, yo creo que tratamos de resumirlo en estas como particularidades, ¿cierto?, del mar, pero en realidad, ahí nos vemos sin problema. Pero en realidad, claro, queremos hablar sobre eso, sobre lo bonito que es nuestro litoral y sobre las características espectaculares que tiene, ¿cierto? ¿Y quién mejor que el litoral chileno para hablarnos de eso? Claro, es un buen nombre, en verdad. Sí. Oye, Américo, ¿te puedo pedir sí que te corras un poquito hacia el lado que no están los comentarios para que te podamos... Ya, sí, pues. Yo sé que estás ahí con una obra de ingeniería máxima para sostener tu celular. Me mandó me gusta ingeniármela. su aparataje para sostenerlo y claro, puso como un montón de cosas ahí sostenidas unas con otras, pero esperemos que eso ahí mejor. Ahí está. Buenísimo. Ya, Américo, cuéntanos, ¿hace cuánto fundaron Litoral Chileno? Bueno, creo que para decir fundar tiene que ser una fundación. Nosotros simplemente somos una organización de estudiantes en su principio, ya nos hemos ido titulando de a poco. Litoral Chileno lo formamos en el 2018, en septiembre del 2018, y nació de la idea de la necesidad de transmitir estos conocimientos, porque si bien uno está estudiando biología marina y son, en verdad, es algo maravilloso, estos conocimientos, todos saben que se nos va a olvidar las cosas en algún momento, ¿no? Entonces, aquí nace la idea de, aparte de transmitir el conocimiento, dejarlo plasmado y trabajarlo para que se entienda también. Entonces, el estilo literal chileno prácticamente es hacerlo todo de una y ojalá de la mejor manera y que se pueda usar para varias cosas. Entonces, así se formó, se fueron uniendo compañeros de a poco. Está Vicente Venegas, el Sasha Alquinta y la Jennifer Pereira. Y bueno, también recibimos apoyo audiovisual a veces de Cristina, que es una estudiante de cine de la Universidad del Paraíso. Somos todos de la Universidad del Paraíso. Y también el diseño de infografías con Bárbara, que también estudia en la Universidad del Paraíso. Súper. Eso es a grandes rasgos litoral chileno, sí. Súper. Américo, mira, antes de pasar a la parte más científica, ¿cierto? Quiero avisarte, porque no vaya a ser que te sorprenda ahí en la mitad de la charla que tengo una súper alarma de temas científicos. Para que no me vaya al chancho. Sí, entonces, si es que los científicos se ponen las batas, nosotros tenemos que llamarles la atención, ¿ya? Así que ahí en casa pueden pedir el chancho en cualquier minuto que se sientan perdidos con la conversación, pero no creo que sea el caso, porque justamente ustedes están tratando de no hablar científicamente, ¿cierto? Con todos estos términos que a veces no se entienden. Claro. Oye, Américo, y cuéntanos tú, ¿a dónde estás viviendo? ¿Dónde están ubicados ustedes? Mira, yo particularmente vivo en los Andes. Esta es una región al interior es una ciudad al interior de la región de Valparaíso y es la precordillera. Aquí nace el río Aconcagua, por si algunos no lo conocen, que desemboca en Concón. Y bueno, nosotros vivimos en distintas partes. Sasha, por ejemplo, vive en Santiago, Jennifer vive en Valpo y así estamos distribuidos. Así que... ¿Y cómo? Porque a nosotros nos pasa mucho cuando nos vienen a visitar gente que no está como viviendo en la costa, ¿cierto? Sobre el mar, o en ciudades o pueblos que quedan cerca del mar. Nos pasa mucho que se sienten como desconectados o como no partícipes de lo que pasa en el mar, ¿cierto? Es como un mundo aparte.
Entonces, cuéntanos eso, ¿cómo es tu conexión desde allá y cómo sientes tú esta conexión con el mar? Ok. Bueno, de partida yo creo que aquí hartas personas se van a sentir. Entonces, particularmente, yo cuando iba a la playa, sentía el olor al mar mucho antes de llegar. Y esto es algo que me han compartido hartas personas y uno se pregunta, ¿qué es ese olor? Porque, a ver, el olor a mar obviamente tiene distintos olores, pero el olor que yo estoy hablando es olor rico, el olor rico al mar, ¿no? No a descomposición de algas, no, digamos... El olor que uno pasa por las ventanas del auto así rápido. Sí, incluso es tan rico el olor que es difícil decir a qué huele. Es difícil decir a qué huele. Entonces, mi conexión al mar fue esa. A primera vista fue esa. Y después, claramente, al estudiar biología marina, yo me metí al agua. La verdad es que mis primeras inmersiones en apnea, por ejemplo, me tenía miedo porque no sabía qué había abajo por esta relación, esta poca relación que tú dices de las personas que viven al interior con el mar. Y de hecho me pasaba los rollos, por así decirlo. ¿Qué hay abajo? No sé qué hay, no lo he visto. Y cuando empecé a ver cada vez, a sumergirme constantemente, me tranquilicé mucho. Me tranquilicé mucho y entendí que yo era un visitante solamente de ese lugar. Entonces me sentía cada vez más seguro. Así que esa ha sido mi conexión a grandes rasgos con el mar, sí. Y bueno, dado que está en el título de nuestra charla, y yo personalmente también quiero saber cómo, a qué se debe ese olor a mar, o de dónde viene, o qué es. Ya, es muy interesante porque, bueno, esta idea parte, en el fondo, yo estudié en la Facultad de Ciencias del Mar, estudié en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad del Paraíso. Entonces una profesora nos decía, chiquillos, a ustedes les falta más motivación, más interés. Cuando salgan afuera, huelan el fitoplancton. Yo dije, ¿qué? Es como oler el fitoplancton. Y me quedé pensando y averiguando qué es este olor a fitoplancton. Entonces, ¿qué es este olor rico que estamos hablando, no? Este olor agradable. Entonces, averiguando, y esta es la idea, que el conocimiento científico se pueda traducir de alguna manera para las demás personas, este olor, ¿ya? ¿Qué es? Es un compuesto que es degradado por las bacterias que existen en el mar, ya que son unas bacterias muy primitivas, y bueno, este compuesto le ayuda al alga a mantener la cantidad de sales en las células, ¿ok? Porque vivir en el mar es salado, entonces hay que regular bien la cantidad de agua que hay dentro de la célula. Por ende, este compuesto le ayuda al alga a hacer esto, y son un compuesto típico de los organismos vegetales en general, ¿ya? Y puedo decir el nombre, pero va a tocar el chanchito. No está permitido. Lo que no está permitido es como arrancarse con los tarros en la típica. Okay. Este compuesto se llama dimetilsulfuro priopropinato. Así, dimetilsulfuro priopropinato. Vamos a hacer un challenge de la gente que nos manda videos diciendo esto 3 veces muy rápido. Bueno, lo voy a repetir. Dale. Dimetil sulfo niopropinato. Dimetil sulfo niopropinato. A ver si con su califragilístico. Vamos a dejarlo en DMSP, ¿ok? El DMSP es este compuesto que le ayuda a los organismos vegetales a mantener las concentraciones de agua, ¿ya? Y que no se deshidrate la célula. Entonces, cuando el fitoplancton muere, que eso me lo pueden preguntar después, ¿por qué muere? Cuando el fitoplancton muere, este compuesto lo empiezan a degradar las bacterias, ¿ya? Que son muy, muy abundantes en el medio marino.
también pueden preguntar cuánto es la abundancia de estas bacterias en el medio marino, ¿ok? Cuando se empieza a descomponer, este compuesto, el DMSP, se forma el DMS, el dimetilsulfuro. Y este compuesto es el que olemos nosotros. Este compuesto químico es el que nosotros decimos, ¡oh, qué rico el olor a mar! Y no siempre pasa que está este compuesto. Ya no lo van a oler siempre. Son periodos súper específicos en donde este olor existe, ¿ya? Que es cuando hay mucha abundancia de fitoplancton, ¿ok? Entonces, lo otro que les quería comentar... O sea, lo que estamos oliendo, perdón Américo, lo que estamos oliendo es básicamente también algas muertas o proceso de que se murieron y que liberaron cierto este compuesto, claro. Pero es como las otras que no hacen cerrar la ventana, al contrario, estas no hacen abrir la ventana. Claro. Sí, lo que pasa es que, claro, hay que diferenciar este olor, porque este olor no es a descomposición de bacterias que están en el aire, por ejemplo, o en la tierra. Estas es una descomposición que son bacterias que hacen, que están en el mar, ¿ya? Son las alfa-protobacterias. Estas son bacterias primitivas que siempre están en el mar. De hecho, la cantidad, ya ahora voy a decir el dato que estaba diciendo, la cantidad de bacterias y virus en el mar es mucho más alta que la cantidad de bacterias y virus que hay en la Tierra. Por eso también hay tantos procesos biológicos en el mar, y por eso también se da las teorías del origen de la vida en el mar, ¿ya? Entonces, se facilitan todas estas condiciones. Oye, Américo, perdón, es que ahí nos preguntaron algo que creo que también puede ser interesante de este compuesto que nos mencionaste. Ah, claro. Que Muy bien. Tiene que ver con la formación de nubes. Muy buena pregunta. El DMS, el compuesto que están degradando las bacterias, el dimetilsulfuro, tiene una fuerte relación en la formación de nubes. ¿Ya? El DMS es un compuesto que, para explicarlo a simples palabras, está atrapando el vapor de agua, ¿ya? Y lo condensa, ¿ya? Y estos son núcleos de condensación. A estas moléculas se le llaman como núcleos de condensación. Entonces, se empieza a condensar este aire, que también está relacionado con la brisa marina, ¿ok? Entonces, y esto forma las nubes. La mayor cantidad de nubes es formada por este compuesto que es el DMS, y lo aporta el fitoplancton a través de la descomposición que dan estas bacterias, ¿no? Entonces, muy interesante ir a la costa, oler esto, y saber que en verdad uno está evidenciando el proceso y no se da cuenta. Pero es rico, ¿no? Eso es. Entonces ahora... Es rico, pero probablemente está más nublado entonces. Claro, tampoco es que funciona tan directo, porque puede que haya este olor, ¿ya? Pero no vamos a ver una nube formándose ahí mismo, ¿no? Entonces, acá podemos responder quizás la pregunta de por qué muere el fitoplancton. ¿Ya? Y bueno, siguiendo de la línea a ti, que claro, nosotros sentimos este olor a mar, pero ¿qué? Se está formando una nube al tiro arriba mío, y no es tan directo, porque los procesos de alto oleaje, ¿ya? Que la mayoría de las veces sucede en invierno, pero también en el verano. En el invierno recibimos marejadas que las marejadas son tormentas océano profundo, que nosotros vemos el oleaje que simplemente llega. No es que la tormenta esté encima de nosotros. Eso no vemos las nubes a veces en un día de marejada. Ya, esas vienen del sur. Ese oleaje intenso es del sur. Pero también en el verano recibimos oleaje o marejadas que se formaron, pero en el hemisferio norte. ¿Ya? Eso tiene que ver con la depositación de la arena en la playa, pero ese es otro tema. Entonces, una de las cosas que puede causar la muerte de fitoplancton es este splash entre las rocas, ¿no es cierto?, del agua del mar. Y entonces esto forma lo que le llamamos nosotros la brisa marina, ¿ya? Entonces, bueno, eso va a generar vapor de agua, ¿ya? Entonces, es una mezcla. O sea, si nosotros no es que vamos al tiro a formarse la nube, sino que esta mezcla entre el splash que estoy diciendo, que sería más vapor de agua, y los núcleos de condensación, que sería el DMS, están formando una nube, ¿ya? De eso va a depender, de qué cantidad haya de vapor de agua y de los núcleos de condensación, que es el DMS.
Ujú. Y ahí nos preguntaron si era percepción, nos preguntó Lucas, si era percepción de él que a la noche se olía más este olor a mar, y puede ser algo que tenga que ver con la forma de, digamos, cómo cambia el viento, ¿cierto? ¿O es pura percepción de uno nomás? Mira, la verdad es que es muy buena pregunta, pero siempre para responder una pregunta en ciencia uno tiene que tener el fundamento, ¿no es cierto? Entonces puede que te recomiendo que observes más. O sea, si esto se repite, tú ya entonces puedes ver que hay un patrón, ¿no? Entonces, sí podemos entrar a averiguar qué pasa, pero claro, va a depender de muchas cosas, en el fondo, el olor que sintamos. Por ejemplo, cuando estamos inmersos en la ciudad, por ejemplo, yo vivo en Viña, entonces hay muchas veces que uno huele la micro, huele el taxi, huele cualquier otra cosa, menos, entonces también se está desviando mucho la cantidad del olor que sentimos. Como decía, no siempre pasa que está este olor. Entonces, claro, la noche puede que estés ahí acostado con la ventana abierta, ya no hay tanto auto, ya no hay tanto contaminación de otro tipo, tanto de otros químicos en el aire, y tú puedes sentir este compuesto más fácilmente. También podría ser eso, ¿ya? Sí. Pero no hay correlación directa en que venga de la noche y que ahí tú lo puedas sentir. Ya. Por ejemplo, yo vivo al lado del estero de Reñaca, ¿ya? Entonces, el estero de Reñaca sería un flujo de circulación directo desde el mar hacia... ¿Me preguntáis? Ahí, ¿aló? Ahí sí, ahí. Sí, ahí sí, quedó pegado, pero dele nomás. Vale. Américo, perdón, no sé si querías decir algo más, pero No, sí. quería preguntarte también, ya que estamos hablando del litoral chileno, ¿cierto? ¿No? ¿Qué diferencia? Ay, mire, justo, saludos desde Iquique. Es justo la pregunta que quería hacer, no particularmente de Iquique, ¿no? Pero ¿cómo cambia nuestro litoral a lo largo de todo Chile? Porque uno generalmente, cuando piensa en esto, piensa como que estoy igual, o como que uno no tiende a como interiorizar las diferencias que hay, ¿cierto? Y quería preguntarte eso, cómo se observa el litoral de Chile si uno compara el norte con el centro, con el sur. Ya. Ok, bueno, para responder esa pregunta podríamos definir qué es litoral y qué es costa, porque también estos conceptos, incluso en el mundo científico, no hay un consenso. Ya no, a veces se confunden estos conceptos, incluso, bueno, particularmente a mí en mi carrera no me enseñaron mucho de estos conceptos, entonces, como decía, en el mundo científico también existe, o sea, ahora lo vamos a dejar claro, ¿ya? Costa y litoral hacen alusión a lo mismo. ¿Ya? Si hablamos de costa o litoral, estamos hablando de los mismos márgenes y de los mismos, por así decirlo, espacios. ¿Ya? Entonces, la palabra costa hace alusión a algo al lado de, ¿ya? Que costa, costilla, ¿no? Entonces, algo al costado de algo. ¿Y qué está al costado de algo? Es una franja de terreno, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, los farillones costeros que están en el norte, al lado del mar, ¿ok? Y la palabra litoral, ¿ya? Se divide en dos, en latín se divide en dos, lito, raris, ¿ok? Entonces, litus es alusión a la costa y alis es que pertenece a la costa, ¿ok? Entonces, litoral es algo que pertenece a la costa y costa es franja de terreno al lado del mar, ¿ok? A nosotros el litoral chileno nos gusta hacer un alcance en esta definición. ¿Por qué? Y acá nos agarramos a tu pregunta, porque no en todos los lugares de Chile existen aportes de ríos, o sea, es decir, de sedimento, ya hacia el mar. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a que un río, por ejemplo, en un humedal, por ejemplo, un humedal de Mantagua, humedal de Concón, etcétera, este humedal está conectado con el mar porque está aportando sedimentos, ¿no? Entonces, en el norte de Chile, por ejemplo, tenemos
la costa que no tiene aporte de sedimento, no vemos un río desembocando, ya porque es... Cuando dices sedimentos, ¿a qué te refieres? Ya. Como ¿qué cosas son sedimentos? Ok, los sedimentos es material pequeño, ya, que sufrió un proceso de erosión. El proceso de erosión, una de las cosas que más erosiona, de las sustancias que más erosiona es el agua. Ya, por ejemplo, donde yo vivo, que es en los Andes, se forma el río Aconcagua, ya, desde el Juncal, que hay un glaciar arriba, y también tiene otro aporte de Río Blanco. Entonces, sabemos que este lado es montañoso, ¿no es cierto? Entonces, toda esta cantidad de material más grande, como rocas, tierra, ¿ya? Todo esto se va fragmentando, ¿ya? Hasta quedar pequeñito en la arena que nosotros vemos en la playa, ¿ya? Desde que se forma ahí arriba hasta que desemboca hay una conexión, ¿ok? Entonces, es importante apuntar ese detalle, que los ríos pertenecen a la costa, es decir, hay una influencia directa en la costa. Por eso la palabra litoral. Por eso a nosotros nos gusta hacer la definición de que cuando hay un aporte de sedimento, es una zona litoral, ¿ya? Entonces, costa, entonces podría ser un lugar que no tenga los ríos, el aporte de río. Entonces, latitudinalmente, desde el norte de Chile hacia el sur, bueno, tenemos que hay un patrón de lluvia de menos a más, respectivamente. En el norte llueve menos y hacia el sur llueve más. Por lo tanto, en el sur vamos a tener más aporte de sedimento. En el norte son más escasos. Entonces, latitudinalmente el litoral chileno o la costa es súper variante, es súper diversa, porque tenemos el patrón de la latitudinalidad, ¿ok? La latitud hace que haya muchos fenómenos atmosféricos que moldeen lo que conocemos como litoral, y las lluvias son algo que moldea mucho al litoral. Claro, de hecho quería aprovechar para mostrar una de las imágenes que nos mandaste, que yo quedé así demasiado impactada porque obviamente sabía qué pasaba, y yo creo que tal vez muchos nos imaginamos como este arrastre, ¿cierto?, del que hablas, de los sedimentos, pero cuando vi estas fotos que nos enviaste acá, yo quedé así como wow. Claro, ese es el Biobío. Sí. Entonces, claro, la foto de la izquierda vemos que en un día que no ha llovido, y en la foto de la derecha vemos un día en que llovió. O sea, es decir, nosotros cuando vemos los ríos, los esteros, estos cuerpos de agua que transportan sedimentos, los vemos café, por ejemplo, en un día muy lluvioso donde hay un deshielo en la cordillera, etcétera, y vemos café. Eso café que ustedes ven es el sedimento que en el mar se va a diluir. Y así vemos, entonces a esto se le llama pluma, ¿ya? Entonces, lo que ustedes ven en el lado derecho es una pluma, es decir, así se están dispersando los sedimentos en el mar, ¿ya? Entonces, esto va a formar la playa. Esto directamente está formando la playa, porque como les decía, existe el proceso de erosión, que va a aportar desde un material más grande a uno pequeño, y básicamente esa es la arena, ¿ya? Aquí entonces vemos que ustedes fácilmente pueden reconocer, por ejemplo, donde hay un río, hacia el norte hay una playa. Y también podrían preguntar por qué hacia el norte. No sé, alguien que quiera saber por ahí por qué hacia el norte. Sí, yo de todas maneras quiero saber por qué hacia el norte. Y esto es de Chiloé hacia el norte. Ya no pasa de Chiloé hacia abajo. Pero Américo, antes de que pases de tema, nada, simplemente quería como mencionar, porque yo creo que esto es algo como bien interesante cuando uno empieza a ver cómo todo lo que uno conoce se va conectando, ¿cierto? Y a mí me pasaba, no sé, que si ahora, por ejemplo, recuerdo cuando yo era chica, obvio que te decían que los granitos de arena eran como estas grandes rocas, ¿cierto?, que se iban justamente erosionando y que se iban como fragmentando o haciendo más pequeñas. Pero, no sé, por lo menos yo, no sé si a alguien más le habrá pasado cuando era niño o antes de saber todo esto, que yo pensaba que eran como las mismas rocas del mar. O sea, yo era como,
como se rompe una roca y como que se erosiona, ¿cierto? Y convierte esto en la playa, pero esto de acá es demasiado increíble y digamos que está aquí más la conexión con esto. Entonces, básicamente lluvia no solo lo conecta al mar, digamos, a través del ciclo del agua, sino a través de este ciclo también de sedimentos del que nos estás hablando, que nutre y que forma al final las playas que nosotros conocemos. Sí, mira, para que no te sintáis un poco apartada de la definición o algo, yo también pensaba lo mismo. Yo, obviamente, yo estudio esto y soy, particularmente soy muy curioso de esto. Entonces, también pensaba lo mismo y decía, no, ya la playa está aquí porque el oleaje va erosionando, ya conocí un poco el concepto de erosión, ¿ya? Pero va erosionando la roca y tanto golpeteo y tanto hasta que se forma la playa. Claro. Pero no en todos los... Y ahí hay que apuntar algo, porque por ejemplo en el norte, donde hay más farellones, ya los farellones son, por así decirlo, montes costeros que están muy cerca del mar, ¿ya? Y cuando el oleaje impacta estos farellones, claro, ahí tiene una erosión directa y transporte de material directo que va a depender del oleaje que hay en esta zona, ¿no? Pero por ejemplo en Valparaíso que uno ve estas costas rocosas, o sea, ¿cuánto se va a demorar el mar en erosionar eso? Aparte son rocas duras, son granitos, o sea, ¿cuándo se va a erosionar eso? Son de las rocas más duras que hay. Entonces ahí está la pregunta, entonces ahí ya dije, no, que esto debe ser por otra cosa. Entonces, me empecé a dar cuenta y dije, claro, y como yo vivo al lado del estero, tengo la suerte y el privilegio de vivir al lado del estero, ¿verdad? Yo le agradezco mucho, mucho. Dije, oye, perdón, pero lo hago explicar más vulgar, y si me va a salir de la bata. Sin bata, sin nada, oye, la tiramos. Esta cuestión está café cuando hay más lluvia, o sea, el estero está café casi desbordándose y está trayendo, ni siquiera se ve el agua cristalina, está toda café, y esto está en el mar. Y claro, yendo a la universidad, que también queda muy cerca, uno ve que el mar está con esto café también, pues entonces, se está depositando en el mar, ¿ya? O sea, obviamente, esto, claro, se está depositando. Y vemos parte, hay veces que después de la lluvia, vemos parte cerca atrás del oleaje, por así decirlo, y vemos que está un poco con color turquesa. Vemos que es como de este color más claro. Nosotros decimos, oh, ya estamos en el Caribe aquí, no sé, estamos... Entonces, esas son las partículas de sedimento que están en suspensión en el mar y que el reflejo del sol, está reflejándose a través de esas partículas. Y por eso nosotros vemos otro tipo de colores. Al final el color al mar también es otra historia. Pero de ahí nació a decir, y se me quitó esta idea al tiro, entonces hay otros procesos. Ocurre con los glaciares. Por ejemplo, el retroceso de los glaciares, si nosotros vemos el sur de Chile, desde Chiloé hacia abajo, vemos que hay puras islitas, ¿no es cierto? Está lleno de islas, no sé si podemos mostrar algún mapa de Chile para que, bueno, el que no sea chileno los pueda ver. Eso, a ver. ¿Está en las que me mandaste? ¿Podría, a ver? Sí. O en Google nomás, así. Ya, que era para no abrir una ventana, ¿no? Entonces... Dale, tú dale nomás y yo me quedo de la... Entonces, bueno, acá vemos un proceso de erosión muy importante, porque el retroceso de los glaciares, imagínenselo como un rastrillo gigante que ocurrió en el pasado. Los glaciares retrocedieron, y es como, imagínense como una mano de Freddy Krueger, por así decirlo, pasando por todo el sur de Chile, así. Y eso es el retroceso de los glaciares, ¿ya? Pero ahora lo vamos a explicar un poco mejor, ¿ya? Para que entendieran. La parte así del sur, acá, puede ser más cerca, ahí está mejor. Y solamente en la parte del sur, ven, aquí ustedes ven que
está lleno de islas, ¿ya? Y de hecho acá están los canales y fiordos. Los canales y fiordos también tienen, los fiordos tienen conexión con el mar. Aquí hay una mezcla de agua salina y dulce por el aporte de las lluvias. Y estos fiordos son extremadamente profundos, ¿sí? No, que te iba a preguntar, lo que estabas hablando antes era glaciares básicamente que se formaron y que después retrocedieron, ¿cierto? Claro. Y toda esta parte queda, bueno, con esta geografía tan particular. Claro, sí. Entonces, el glaciar está encima de la roca, ¿no? Ajá. Entonces, cuando el glaciar se está derritiendo, el agua comienza a pasar entre el glaciar y la roca, ¿ya? Por lo tanto, este proceso que está haciendo el agua con la roca está erosionando. Entonces, por eso el retroceso de los glaciares en el sur de Chile aportó tanto sedimento hacia el mar. O sea, si nos vamos al mar a estudiar los sedimentos que hay en el mar, ya ahí es otro tema. Porque también es súper relevante el aporte de sedimentos que ocurre en el mar. Oye, Américo, y un poco para responder la pregunta que nos quedó pendiente, que hubieron algunas respuestas ahí, pero yo creo que va todo conectado porque dijiste que hacia la altura de Chiloé, digamos, hacia arriba, hacia el norte, las playas se formaban hacia el norte, ¿cierto? El aporte de sedimentos llegaba hasta el mar, o sea, viene el río, ¿cierto? Trae todos los sedimentos, los deposita en el mar en esta forma de pluma, ¿cierto? Que vimos en la foto, y de ahí tú nos dijiste que esos sedimentos van a formar playas siempre hacia el norte. Bueno, o sea, aquí también hay no hay que pecar, o sea, no siempre. Sí. Esto va a depender del patrón de circulación de los vientos, de la topografía de la playa, es decir, porque hay playas que son extremadamente raras y la depositación de los sedimentos no va a ser igual. Pero como un patrón general, ¿ya? Cuando yo estoy en un río, ¿ya? O cuando yo estoy viendo unas dunas, por ejemplo, una playa, si estoy parado en una playa, probablemente al sur de esta esté el aporte de sedimento, ¿ok? Entonces, ¿por qué hacia el norte? Y aquí creo que hay uno que dijo que Humboldt. Ya, aquí también hay otro detalle, porque la gente cuando empieza a estudiar sobre la corriente de Humboldt, que es una corriente súper importante en Chile, se le imagina súper costera, súper cerca de digamos, el límite entre tierra y mar, ¿ya? Pero la corriente de Humboldt, para aclarar, es oceánica, ¿ok? Entonces, hay corrientes locales y de vientos también que son influenciados por la corriente de Humboldt y que acá se expresan, ¿ya? Hay un patrón general de movimiento y de circulación de sur a norte en Chile, ¿ya? De agua, de sedimento en este caso. Entonces, la pluma, como la mostramos en la foto, la pluma de sedimento, ¿ya? No sé si la podemos mostrar ahí, pero bueno, la pluma entonces va a seguir la dirección. Ahí está la pluma de la que estábamos hablando antes. Mira, claro, acá nosotros podríamos decir, claro, pero Humboldt está diciendo que va hacia el norte, porque a donde dice río Biobío hacia el norte y donde dice río Itata es hacia el norte río Itata, hacia el sur río Biobío. Entonces, acá se contradeciría un poco decir, oye, pero los sedimentos se están yendo hacia el sur. Claro, porque corriente de Humboldt es oceánica, y probablemente cuando este sedimento salga un poco más afuera, empezará a irse hacia el norte. Ahí tenía esta imagen. Claro. Entonces, sí, esta es una infografía que hicimos. Entonces acá ustedes tienen ejemplificada la corriente de Humboldt, que es un sistema de corrientes. O sea, hay varias corrientes metidas entre medio, ¿ya? Y es oceánica, ¿ok? Eso que se entienda. Entonces, hacia la costa tenemos corrientes locales de viento también, que también siguen este patrón, que es de sur a norte. Eso también es por otro gráfico, que no entrar en detalle, pero así sucede. Este es un patrón. Oye, Américo, quería hacerte una pregunta, porque nos van quedando como 10 minutos para pasar al ejercicio, ¿cierto?, que tenemos después. Y me parece súper
importante o interesante que nos puedas hablar también, ¿cierto? Hablamos un poco de norte a sur o de las diferencias de norte a sur en Chile, pero también me parece importante contarle a la gente que cuando uno va a la costa, ¿cierto? Al borde, uno encuentra ahí también zonas, como dentro de lo que uno puede observar. Y de hecho ustedes tienen unas infografías muy bonitas mostrando estas diferentes zonas, ¿cierto? Que están ahí nomás en la costa. No sé si nos quieres hablar un poquito de esto y para yo poder mostrar tus hermosas infografías porque me encantaron. Sí, bueno, esa infografía ahí también tiene su agradecimiento en la misma sección. Y bueno, sí, el litoral, como tú lo habías dicho en un principio, de latitudinalmente, es decir, de norte a sur, es distinto, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo lo hacemos? Para que sea representativo, es decir, no podemos hacer una infografía del norte, centro y sur junta en una sola. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos una exposición itinerante, nosotros decimos y detallamos que es así. Ya por sí sola no se va a notar. Pero sí, en la zona litoral o costera existen zonas altas de la costa y zonas más bajas que van a ser las zonas que están sumergidas. ¿Ya? Entonces va desde los límites supramarial, es decir, los límites que están sobre los límites de marea, ¿ya? Entonces esta es la primera, claro. Allá arriba ustedes ven el perfil. No sé si pueden mostrarle el perfil que está desde arriba, en la franja. Así se lee esto, miren. En toda la infografía, arriba del pilpilén, Caro, ahí puede apuntar a donde hay unos pastitos. ¿Sí? Ya, estamos en esa zona, ¿ya? En todas las infografías tienen eso, para identificar la zona en donde estamos, ¿ya? Entonces, este es el límite superior, ¿ya? De los límites de marea. Entonces, acá, esta es una infografía representativa de la zona central, ¿ok? Acá vemos vegetación cactácea, ¿ya? Que los cactus, que en el fondo... Estos los pueden ver más seguido en el norte. Tenemos vegetación suculenta, ya que también contiene o atrapa agua para subsistir. Y leñosa, ¿ok? Entonces, aquí tenemos en la región de Valparaíso, en la zona central, de estos tres tipos, ¿ya? Pero en la zona norte obviamente vamos a tener solo cactus, y en la zona sur, de hecho, tenemos solamente vegetación leñosa, a grandes rasgos, ¿ok? Sí. Y aquí hay un concepto importante que nosotros explicamos, y todos estos organismos, la mayoría cumplen el rol de ser bioingenieros o ingenieros ecosistémicos. A esto se le define como un organismo que crea un hábitat para los otros. Por ejemplo, aquí sale ejemplificada una lagartija. Esto se cortó cuando dijiste que era lo que es. ¿Se define como un organismo? Sí, es el bioingeniero es un organismo que crea un hábitat para los otros organismos, ¿ok? Sí. Entonces, los demás organismos, como las mariposas, las moscas, pueden hacer su ciclo de vida en este organismo, que serían mayormente las plantas, ¿ok? Y por eso ahí se ejemplifica con una lagartija. Entonces son muy, muy importantes la vegetación, es la base de todo en este bioma de supralitoral, supramarial superior. Un poco más abajo, sin antes llegar a los límites de marea, está el supramarial inferior. Y esta es una zona húmeda, más húmeda que la anterior, y que está cercana al rompimiento, al oleaje. Y acá vemos organismos súper representativos de la región, bueno, en general de la costa, por ejemplo el líquen. El líquen es un organismo que es simbionte, es decir, que en este organismo viven más organismos, ¿ya? Y que tienen una relación que sin el otro no es necesariamente que mueran, pero sí dependen del otro. Hay en algunos líquenes tienen, por ejemplo, un alga, un hongo y una levadura. En la levadura en algunos líquenes. ¿Ya? O sea, cuando uno observa esto, en realidad está viendo un conjunto de organismos, digamos, funcionando juntos. Claro. Y los líquenes normalmente se ven en las rocas, ¿ya?
y tienen una función ecológica súper, súper relevante porque están, por así decirlo, formando un sustrato para los organismos superiores. Es decir, la cantidad de enzimas, la cantidad de cómo el organismo está digiriendo, porque en realidad se alimenta en parte, bueno, de la luz, porque el alga le permite los pigmentos y hace un poco de fotosíntesis, pero también el hongo y la levadura se está alimentando del sustrato, de la roca, ya de los minerales que está haciendo. Entonces, se ha descrito por distintos autores que esto forma un sustrato para organismos superiores como por ejemplo las plantas. Es decir, probablemente donde hubo un líquen, después va a haber una semilla entre medio de la roca, porque lo que están haciendo es partir la roca prácticamente. De a poco, esto es un proceso biológico. Entonces, bueno, para mostrar, aquí está, digamos, como el límite de la marea alta, claro. ¿Cierto? Entonces, todo lo que nos hablaste hasta ahora, en realidad, obviamente tiene efecto o recibe los efectos del mar, porque está justo al lado de este, pero nunca se ve cubierto por el mar, digamos. Nunca está cubierto por esto. Claro, no. Entonces, pasamos entonces capta la humedad. El hongo capta la humedad y el alga está haciendo la fotosíntesis dándole más nutrientes. Nos quedan unos 3 minutitos, así que me gustaría... Ya, hagámoslo, ya no me va a alargar, perdón. Ya, entonces, el intermareal es en los límites entre marea alta y marea baja. ¿Ok? Ahí está la franja. Todo este material lo pueden revisar ahí en la página de nosotros. Entonces, aquí ven al lobo marino. El lobo marino también puede estar en las zonas altas del litoral, así que cuando los vean caminando en la arena, puede estar descansando. No vayan a patearlo como hace alguna gente tratando de devolverlo al mar. Pero bueno. Bueno, esta es una buena salvedad que nos hicieron, que nos dice que las marejadas, claro, llegan al límite supramareal. Claro. Pero sí, digamos que habitualmente estos organismos no dependen, los que están en el supramareal, digamos que no dependen de estarse cubiertos por el agua de mar, así como estos que están acá, ¿verdad? Claro. Estos organismos son uno de los más especiales porque están viviendo constantemente en una zona dinámica, es decir, por ejemplo, una desembocadura de río está deportando los minerales de los sedimentos que traen, pero también tienen la corriente de la circulación y mezcla del océano. Entonces, acá sucede mucho que hay organismos que tienen solamente un límite, hay organismos que solamente viven en el intermareal, pero siempre cubiertos del agua. Y hay algunos que no, que pueden vivir a veces descubiertos del agua, y acá están ejemplificados. Por ejemplo, ahí vemos un caracol cebra, que es la equinolita marina peruviana, vemos algunos crustáceos, cirripedios, que estos tienen mecanismos bioquímicos que les permiten aguantar la sequedad, por así decirlo, cuando la marea está baja. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos. Sí, esto es súper maravilloso. A mí cuando me lo contaron en la carrera de biología marina, y de hecho quiero invitar a todos que cuando tengan la oportunidad de nuevo de ir para ahí pararse en el borde de la playa, ¿cierto? Y ver hacia los roqueríos, se puedan fijar en esto, que uno puede ver estas zonas que están súper bien definidas, ¿cierto? Y tal vez uno, digamos, sin observar, no llega a notarlo, como que uno ve así y le parece como que están las cosas ahí viviendo, ¿cierto? Incluso a veces uno le cuesta hasta ver organismos en las rocas cuando hay un montón. Claro. Y claro, entonces cuando puedan volver a algún lugar con mar, invitarlos a que se fijen en estas zonas que están súper bien delimitadas y que se fijen, como contaba un poco Américo, las diferencias de organismos que tenemos ahí, en donde arriba hay organismos generalmente muy, como decía Américo, muy adaptados a estar sin agua o sin hidratarse por mucho tiempo, siempre por varias horas al día, y los que están más abajo son ya organismos que obviamente se ven más influenciados por el agua y que tienen otras características completamente distintas. Es loco, uno los puede ir a ver y uno ve que unos son más babosos, ¿cierto? Y que necesitan más hidratación, otros que están más arriba y que se ven hasta, no sé, yo cuando me mostraron los cirripedios, como estos son cirripedios, que son estas como, los voy a poner acá, estas cositas como blanquitas, bien pequeñas, que están pegadas a la roca,
Yo pensé que estaban muertos. Yo como que siempre que los veía, antes de saber qué eran, yo siempre pensé que estaban como secos y como nada, están muertos en En realidad. verdad están así, literalmente están así, Sí, tapados, sí, esperando el agua. exacto. Acerquen Sí. con humano. Oye, Américo, y digamos para mostrar la infografía y para que también invitar a la gente a que las vea después del programa, quiero mostrar acá la del submarial, que ya aquí, bueno, aquí tenemos montones de ecosistemas, ¿cierto? Aquí están, parece un bosque de güiro, ¿cierto? Esta infografía. Claro, ahí de nuevo está el bioingeniero. Claro, el güiro, digamos, haciendo hábitat para el resto de las especies. Claro, aquí, básicamente, es como para explicarlo generalmente, la existencia de la alga, al igual que, bueno, en el submarial hay bosques de alga, al igual que un bosque terrestre que ustedes imaginen. Imagínense que hablamos del bosque, no pueden haber larvas, no puede, incluso no hay sombra, entonces hay la tierra se empieza a calentar, erosionar. Entonces, estos son de nuevo los ingenieros bioingenieros que crean un hábitat. Entonces, por eso la extracción de alga, la tala masiva de alga es muy relevante a la hora de desestabilizar un ecosistema. Claro. No todos los ecosistemas submariales son como lo están viendo en esa infografía. Este es un ecosistema sano, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros sacamos el erizo? Ya van a haber más algas, ¿cierto? Pero por ejemplo, ahí no pasaría mucho, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros sacamos la estrella de mar, que está ahí pegada acá? La estrella de mar se come el erizo. No pasa mucho. Que no sé si me animaría a decir que no pasa mucho. Sí, pasa, bueno, en el fondo, imagínense la inexistencia de la estrella de mar. Si no existe la estrella de mar, nadie se va a poder comer el erizo, o menos organismos se van a comer el erizo. Sí. ¿Ya? Y si hay muchos erizos, como los erizos se alimentan de algas, va a haber menos algas. Entonces, acá hay un balance. Como de todo lo que estamos hablando, es un balance que tenemos que entender que la naturaleza es perfecta, si es que esa palabra le cabe, ¿no? Porque parece hay muchas cosas muy interesantes que emocionan el equilibrio y nos impresionan, ¿no? Sí, tal cual. Sí, por eso entender desde la ciencia, digamos, el aporte que podemos hacer desde la ciencia y nosotros además como divulgadores o educadores, ¿cierto? Es justamente eso, como mostrarle a la gente la interdependencia que al final tenemos todos, desde como tú lo pusiste ahí en la última diapo, que bueno, no pudimos hablar mucho de eso, pero yo creo que estamos todos conscientes de los impactos a veces humanos, ¿cierto? No sé si todos los impactos, pero sí estamos conscientes que tenemos ya un impacto. Eso, como divulgador y como ciencia, aportar a evidenciar estas conexiones. Claro. Entender que estás en la cordillera, como tú dices, o en la precordillera, o estás al lado de un río, o estás más lejos, más cerca del mar, al final que desaparezca el erizo también te importa, o que desaparezca la estrella igual te afecta. Claro. Sí, por ejemplo, un tema muy en boga, bueno, en esta zona hay escasez de agua y sequía. La sequía es un fenómeno natural que se produce por variación atmosférica, y la escasez de agua es el mal uso de los recursos, ¿ya? Y sabemos que Chile no usa bien sus recursos, sobre todo del agua. Entonces, se habla mucho de esto de las carreteras hídricas, vamos a transportar el agua en los ríos que están en el sur porque no están sirviendo de nada. Sí. Y los transportamos al norte. A ver, primero es extremadamente caro hacer eso. Contaminante por el medio de transporte, ¿cómo lo vas a transportar? Si los quieres bombear, no sé cómo lo vas a hacer. Pero primero es extremadamente caro y eso está evidenciado. Ya está documentado que es extremadamente caro. Entonces, lo otro es que tenemos estos aportes de sedimento, Chile es uno de los lugares más ricos, en el mar, tiene una diversidad muy relevante, y también un sitio productivo, ¿ya? De producción primaria muy grande, es decir, de mucho fitoplancton, y de ahí nace todo. Entonces, quitarle el aporte de sedimento
ni siquiera dimensionamos lo que puede ser. Entonces, hay que quitarse un poco la idea de eso. Y bueno, es que... Sí. Américo, nada, te agradezco muchísimo. Yo sé que el tema da para muchísimo más, pero nos quedan 4 minutos. Yo creo que el ejercicio que traes para cerrar esta charla me parece súper importante porque la conexión también empieza por uno, ¿cierto? Por conectar con uno mismo y escucharse a uno mismo. Entonces, lo que hoy trajimos para todos ustedes, en vez de un juego, ¿cierto? Y poner la música que siempre pongo de juego, vamos a hacer al revés, que vamos a hacer un poco de silencio y Américo, que practica yoga y practica escalada, nos va a compartir algunos ejercicios de respiración. Así que yo por mi parte te voy a estar escuchando y voy a estar haciendo y espero realmente que lo puedan hacer en casa. Dense 2 minutos para descansar que les va a hacer súper bien. ¿Ya? Siempre la columna recta, el mentón levemente erguido, ¿ya? Ahí lo vamos a mostrar así. Columna recta, mentón levemente erguido. De esta manera vamos a tener más un flujo de conexión mayor, ¿ya? Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio de respiración. Y bueno, tienen que saber que la respiración lo hace todo. Cuando nosotros estamos agitados, tendemos a respirar más rápido, ¿no? Entonces los invito a que se concentren en el flujo de su respiración, ¿ya? Entonces en situaciones difíciles tenemos que aplicar este ejercicio, ¿sí? Américo, quería hacerte una propuesta y que es cortar este live porque se nos va a cortar en la mitad y a mí me daría mucha pena que mientras estemos como enfocados se corte. Entonces te propongo cortarlo, vuelvo a empezar al tiro y seguimos con los ejercicios y ojalá que de verdad lo puedan hacer, les va a venir súper bien. ¿Dale? Buenísima. Ok, ya. Sí. Por favor, únanse ahora. Vamos a continuar entonces con los ejercicios de respiración que tiene Américo para nosotros. Vamos a darle el tiempo que se merece porque yo creo que no se puede apurar estas cosas, ¿cierto? Tenemos mucho tiempo ahora para poder concentrarnos, relajarnos bien y practicar ahora con Américo unos ejercicios de respiración. Sí, bueno, como les decía, es muy importante respirar. En situaciones difíciles, la mente sigue el patrón de la respiración, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio súper simple de respiración, no les va a tomar mucho tiempo ni van a usar muchas neuronas, ¿ok? Esa es la idea, que nos relajemos, ya que disfrutemos la actividad y ojalá les sirva para aplicarlo en su vida diaria, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar el flujo de nuestra respiración. Normalmente respiramos, no sé, en un segundo, exhalamos en otro segundo, y así. Vamos a hacerlo más pausado, ¿ok? Vamos a inhalar. Todos estos ejercicios de respiración son por la nariz, no por la boca, ¿ok? La boca cerrada. Por la nariz, ¿ok? Entonces vamos a inhalar por 3 segundos, es decir, mantener el aire dentro por 3 segundos y exhalar por 3 segundos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Pueden cerrar los ojos, pueden relajarse, recuerden tener la postura de la columna erguida, ¿ya? Y vamos a comenzar. Entonces, inhalen por 3 segundos, mantengan y exhalen. Continúen.
lentamente entonces comenzamos a abrir los ojos. Y ahora quiero que se den cuenta de algún cambio. ¿Qué cambió? Bueno, eso te lo dejo para cada persona, pero recuerden, entonces ahora entienden por qué la mente sigue el patrón de la respiración. Entonces, esta es una actividad que ustedes pueden hacer cuando se encuentren estresados, cuando se encuentren agobiados, incluso cuando estén cerca del mar, por ejemplo, pueden hacer esta actividad de conexión con ustedes mismos y es realmente increíble hacerla y simple. O sea, lo único que tienes que saber es respirar. Y a nosotros le damos la intensidad, ¿sí? ¿Podrías repetir el ejercicio, las instrucciones para la gente que se unió ahí un poco después y que tal vez quiere probarla después en casa? Ya, ok. Tienes que cambiar el flujo de tu respiración, es decir, pausarla. Concentrarte en cómo respiras, ¿ya? Y vas a inhalar durante 3 segundos, es decir, inhalando por la nariz siempre, mantienes 3 segundos y exhalas 3 segundos. Y repites, ¿ok? Puedes hacerlo 5 minutos diarios, 11 minutos diarios, lo que tú estimes conveniente. Pasamos 24 horas, o bueno, 12 o 13 horas al día en muchas cosas, con muchas cosas en la cabeza. Entonces, si tú crees que esto te va a quitar tiempo, en verdad es todo lo contrario. Darse el tiempo para uno es nunca perder el tiempo. A mí hay una frase que me gustó mucho, tal vez ahora que la voy a decir la voy a parafrasear un poco, pero es cuando sientas que no tienes tiempo de meditar, medita. Y se trata de eso al final, que es cuando uno más acelerado está, más enloquecido está con la vida y dice, no tengo tiempo de nada, justamente ahí es donde uno más necesita estos ejercicios de conexión y cómo estar con uno mismo y prestarse atención. Exactamente, sí. Es totalmente cierto lo que tú dices y yo lo he usado para mi vida diaria y me hace ser quien soy, la verdad. Increíble, en verdad, a mí me gusta mucho. Sí. Y de hecho, Américo, bueno, ahora que tenemos harto tiempo porque no nos va a contar el Instagram, yo quería igual aprovechar, porque bueno, a mí también me gusta meditar y trato de hacerlo periódicamente y no pasar mucho tiempo sin hacerlo. Y ahora, digamos, más que nunca, uno se empieza a dar cuenta que meditar también es preocuparse por el medio ambiente. Al final, cuando hablabas tú de esta conexión, ¿cierto?, del mar con la tierra y de todo esto, leí un libro muy bonito que se llama Un canto de amor a la tierra, que si pueden leerlo, es muy bello, es de un monje budista, que habla sobre esto. Lo voy a anotar. Sí, te lo recomiendo porque es muy, muy bonito, no es complicado para nada, y habla justamente de esto, de cómo el humano se ha perdido bastante al separar, ¿cierto?, el humano y el mundo humano de la naturaleza. Y digamos, yo creo que muchos de los problemas que estamos viendo ahora es justamente por esa desconexión que sentimos, que en realidad no es real, es algo que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Y habla justamente de cómo cuando uno entiende que mis acciones, digamos, repercuten sobre la madre tierra, y cuando uno entiende que si yo cuido la madre tierra, ella va a cuidar de mí y viceversa. Entonces, nada, al final habla sobre esa conexión y entender que todo lo que me haga a mí mismo, también se lo estoy haciendo al medio, ¿cierto? Porque yo soy parte de ese medio. Y al revés, todo lo que yo le haga a la tierra, tarde o temprano también me lo voy a estar haciendo a mí mismo. Claro, eso es súper valioso lo que tú dices y sí, toda la razón. Uno cuando se conoce a uno mismo, cuando estás en conexión contigo mismo, entiendes que eres parte de algo. No es que lo eres todo. Entonces, sí, nuestro diario vivir nos desconecta mucho. O sea, ya vivir en una ciudad, olvídalo. O sea, ojalá no, porque normalmente
bueno, no es esto, no quiero especular nada, pero normalmente cuando, por ejemplo, a mí me pasa que si estoy mucho en la ciudad, siento una desconexión con la naturaleza. Entonces, estar en un ambiente natural te hace conectar con ella, entenderla en verdad, entenderla y pensar que uno solamente es parte de eso, es parte y te ayuda mucho a tu vida personal, porque cuando uno sabe que hay tantos desastres ambientales, que está todo tal cual como está, es mucha información, y de hecho recibirla, eh, hay casos psicológicos en Europa que hay depresión por este tema de la crisis climática. Entonces, sí, hay algo súper relevante que es la crisis climática, pero si no somos nosotros los que tenemos una actitud de cambio, difícil que un número de organismos que está sufriendo procesos químicos constantemente, y bacterias y virus y temas. Entonces es perfecto, reconozcámonos un poco y sepamos que estamos viviendo lo que los otros organismos están viviendo. Es un poco de empatía, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Bueno, Américo, te agradezco muchísimo por estar con nosotros hoy día. Quiero nuevamente invitar a la gente a practicar este ejercicio que nos enseñaste de respiración, por favor. Porque es también una acción de conservación, claro. como dijiste. Entonces, eso, agradecerte nomás por el momento que nos brindaste, por la información tanto científica como reflexiva. Y no sé, darte el espacio si quieres dejar algo más dicho o quieres compartir algo con la gente antes de terminar. Bueno, me gustaría decirles que visiten nuestra página, que nosotros, bueno, con el equipo de trabajo, como ya lo había nombrado, que está Vicente Venegas, Sasha Alquinta, Jennifer Pereira, nosotros constantemente, de hecho ahora estamos trabajando en otra infografía de conflictos socioambientales. Entonces, que visiten la página, que yo sé que hay algunas publicaciones que están un poco densas, pero para eso hicimos la infografía, porque es para resumir toda la información que nosotros tenemos abajo en el Instagram, para resumirla en infografía. Ok, entonces está un poco más visual. Les invito a que revisen nuestro material. Por ejemplo, nuestra página está ordenada por secciones, ¿ya? Es decir, si nosotros no subimos cosas, si nosotros no subimos material, esto es como un libro digital, una mini guía digital, por ejemplo, que ustedes pueden subir y revisar y compartir, ojalá, para que en fondo todos sepamos y hay una conexión un poco más grande entre lo que nosotros estamos trabajando y las personas, ¿no? Nosotros agradecemos siempre a las personas que nos agradecen, valga la redundancia, porque eso nos hace motivarnos, ¿no? Nosotros hacemos esto extra programático, o sea, nosotros nos dedicamos a otras cosas, pero hacemos esto por amor al arte. Y dan ganas, o sea, digo, es gratificante cuando te dicen qué bueno que lo hiciste, y es porque sí, yo lo haría igual, pero mejor. Sí, se siente aún mejor. Se siente bien, claro, justifica, claro. Bueno, Américo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por el momento compartido, gracias a todos los que nos vieron desde sus casas. Queremos invitarlos el próximo martes, que seguimos con Científicos sin Bata. Para que no se lo pierdan, porque vamos a estar con más información científica y no científica también. Gracias por la actividad, Caro, y gracias por la invitación también. Lo que ustedes hacen también es súper significativo, y nada, sigan haciéndolo. Yo comparto lo que ustedes hacen, sigan haciéndolo, por favor, y esta instancia a mí me gustó mucho. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ya, pues, Américo, que estén muy bien, que tengan lindo día. Ok. Chao.